México a la Nations League, claro, a la de CONCACAF. Mucho se ha hablado últimamente del paso estratégico que ha hecho la Conmebol asegurando su lugar en la siguiente Nations League de la UEFA, confirmando al mundo el poderío que tienen. Como cualquier otra confederación, los sudamericanos buscan elevar su nivel. Pero al estar casi a la par de la UEFA, muchas personas y medios aseguran que esta alianza lo único que provocará es que la brecha futbolística que existe entre Conmebol y UEFA se haga cada vez más grande, puesto que las demás confederaciones no tendrán la misma oportunidad de competir como lo harán entre ellos y se quedarán igual, compitiendo alguna que otra vez en buenos torneos y esperando el Mundial, para conocer su verdadero nivel, y que ese Mundial se convertirá en el famoso caballo negro, aunque sabemos que el ganador estará siempre entre UEFA y Conmebol. Pero, ¿qué pasaría si una selección de CONCACAF jugara la Nations League de la UEFA? Pues no te vayas, quédate hasta el final del video, en el que haremos un pequeño análisis sobre la participación de la selección más poderosa de una de las áreas más débiles en el mundo del fútbol. Por cierto, no olvides suscribirte a nuestro canal y de paso activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. ¡Comenzamos! La selección mexicana a lo largo de su historia ha pasado por todo tipo de pasajes, buenos momentos, malos momentos, terribles momentos y hasta vergonzosos, como la derrota que tuvieron ante la selección de Chile en el 2016 por 7-0, o el aztecaso, sufrido ante Costa Rica en eliminatorias mundialistas, la hegemonía de los estadounidenses, el famoso 2-0. Y la peor de todas, la derrota ante Estados Unidos en los octavos de final durante la Copa del Mundo del 2002. De la misma forma, ha tenido momentos memorables, victorias que parecía cambiarían su historia e ilusionaba a los mexicanos con el pensamiento de que por fin darían el salto a la alta competitividad. La victoria ante Francia en el Mundial de 2010 o la victoria ante Alemania en 2018, ser el máximo ganador de su área o el campeonato de Copa Confederaciones obtenido en 1999, las actuaciones sobresalientes en Copa América con 2 subcampeonatos. Pero su mayor logro es la medalla de oro en Juegos Olímpicos de 2012. Sin olvidar los 2 campeonatos mundiales sub-17. Ahora veamos cómo sería el desempeño de la selección azteca en la Nations League más dura del mundo. El posicionamiento de México dentro de un grupo de la Nations League en UEFA será basado en el ranking FIFA, que han manejado en los últimos años y ese ronda entre el 12 y el 18. Por lo que la selección mexicana, estando dentro de los mejores 16 del mundo, estaría situada en el grupo A. ¿Qué selecciones lo acompañarían en ese grupo? Supongamos que, basados en la Liga A, estarían potencias mundiales de UEFA y Conmebol. Estos serían sus rivales: Brasil, Italia, Portugal, Suiza y por supuesto México. Bien, ahora revisaremos si la selección azteca tendría alguna oportunidad de campeonar, mantenerse o hasta descender. Los resultados los haremos basados en sus últimos enfrentamientos que han tenido con esas selecciones, local y visitante. México versus Brasil. Basados en los enfrentamientos que han tenido los de la verde amarela con los de la tri, los 3 puntos de visitante serían para la canariña. Pero en su partido en casa se impondrían los mexicanos. En total tienen 42 encuentros, de los que 24 han sido victoria para los sudamericanos y 10 para los verdes, por 8 empates. Pero la victoria en casa se daría por la cantidad de finales que los mexicanos han podido derrotar a los brasileños. Se podría decir que son como una pequeña némesis para el Scratch du Oro, pues los aztecas les han ganado en 5 finales. Copa Oro 1996 y 2003, Copa Confederaciones 1999, Mundial Sub-17 2005 y Juegos Olímpicos 2012. Por lo que en este encuentro repartirían puntos, 3 de local y 3 de visitante, contra la selección de Italia. En esta ocasión tomaremos en cuenta solo los partidos oficiales de los que se han enfrentado, y han sido en 4 ocasiones, de las cuales en 2 se ha llevado la victoria la selección de Italia, y las otras 2 han sido empates, y le daremos las 2 victorias de local y visitante a los italianos, porque en el Mundial de 1970 le ganaron a domicilio a los aztecas, por consecuencia 0 puntos de esta serie, contra la selección de Portugal. De la misma forma que con los italianos, se tomarán en cuenta solo los partidos internacionales en torneos oficiales. Se han enfrentado 3 veces, de las cuales 2 han sido victorias para los portugueses y un empate para los mexicanos, por lo que los 3 puntos de local y visitantes serán para los lusos. 0 puntos de esta serie para los verdes, contra Suiza. Como solo se han enfrentado una vez en partido oficial, tomaremos en cuenta los partidos amistosos que han tenido. Se han enfrentado en 5 ocasiones en las que el cuadro suizo se ha llevado la victoria en 3 partidos, un empate y una victoria para los aztecas, por lo que los 3 puntos de local y los 3 puntos de visitante se los llevaría Suiza. 0 puntos para el cuadro azteca. Parece que el balance para el Tri no es para nada favorable. ¡Auch! Nos damos cuenta que el resultado de ese grupo en el que estaría México no podría sacar más de 3 puntos, por lo que automáticamente descendería a la Liga B y no tendría oportunidad de campeonar. Pero si lo vemos del lado de la competencia, seguramente el roce favorecería mucho a los de CONCACAF, porque el objetivo estaría cumplido. ¿Crees que sería lo mejor para la selección de México? ¿Crees que harían un mejor papel que el que te presentamos?
Déjanos tu opinión, te leemos. Sabemos que el ejercicio que acabamos de hacer está incompleto, pues en el fútbol los resultados nunca están basados en lo que ha pasado. El fútbol es un deporte en el que influye mucho el presente, el estado de los jugadores y hasta el clima puede ser factor para cambiar el rumbo de un partido. De hecho, si hacemos el mismo ejercicio basado solamente en la actualidad de cada una de las selecciones, de igual forma para México sería aún más catastrófico, pues su desempeño en el Mundial de Qatar ha sido el peor desde Argentina 1978. Si las selecciones buscan mejorar su nivel, deben primero pensar en mejorar sus ligas y la formación de sus jugadores. Después pueden pensar en la competitividad de la selección, todo con procesos que los lleven a un buen puerto. Pongamos el ejemplo de España, que desde los jugadores que tenía en su liga lograron formar un grupo que cambió la mentalidad para conseguir cosas importantes. Podríamos decir que hasta marcar una época y un nuevo estilo de juego. Pero antes de imaginar en que México puede jugar en la UEFA, los directivos deberían de pensar en aumentar la competitividad de la liga. Veamos puntos clave para que México regrese a ser esa selección de cuidado. Número 1. Reducción de extranjeros en la liga. En la liga mexicana, los extranjeros se han convertido en pieza fundamental, pues gracias a las grandes estrellas sudamericanas que han desfilado por los distintos equipos, el nivel de competencia ha aumentado. Pero desde unos años a la fecha, la cantidad de extranjeros ha ido en aumento, lo que ha ocasionado que menos jugadores mexicanos debuten y por lo tanto menos material para la selección. Número 2. Regresar el ascenso y el descenso. Hace un par de años los dirigentes del fútbol mexicano tuvieron la magnífica idea de abolir el ascenso y descenso. En su lugar, los equipos que tendrían que descender solo pagarían una multa sin perder la categoría de primera división. La consecuencia es que ahora los equipos no tienen la preocupación de perder la categoría, y su franquicia no se vería debilitada en el proceso. Otra consecuencia es que los equipos que se encontraban en categorías inferiores y que antes tenían la posibilidad de subir a primera, ahora solo se conforman con premios económicos. Pero lo más preocupante es que son equipos que se han convertido en casas de retiro para extranjeros y algunos mexicanos de más de 35 años, otra vez ocupando lugares de jóvenes que podrían tener minutos. Número 3. Sistema de competencia. En México existe un sistema de competencia que se ha realizado desde hace muchos años, que son los torneos cortos. Funcionan de una manera muy peculiar, porque se juegan 2 torneos en un año. En un principio los torneos se jugaban a 18 fechas. Después de eso, los 8 equipos con mayor puntaje jugaban una liguilla a partidos ida y vuelta, para definir al campeón. Actualmente se juega a 17 fechas, y después de eso los 12 equipos con mayor puntaje califican a una liguilla, de la cual los 4 primeros califican directo a la semifinal, por lo que del 5º al 12º juegan una ronda de repesca, lo cual viene siendo una burla, pues se le da la oportunidad de ser campeón al número 12 de la tabla de los 18 equipos. Premio total a la mediocridad. Número 4. Procesos en la selección. En la selección mexicana han existido infinidad de técnicos, de los cuales pocas veces han podido completar un ciclo premundialista. Diferentes ideas, diferentes sistemas de juego. Nunca se ha tenido una identidad en el modo de jugar y generalmente son ciclos que terminan en fracasos monumentales. Podemos mencionar el ciclo para Brasil 2014, en el que pasaron más de 3 técnicos y que la selección mexicana logró colarse al repechaje para poder asistir al Mundial. Por lo que un técnico tuvo que llegar a rescatar el barco durante ese microciclo, que igual que todos, terminó en la eliminación de México en los octavos de final. O el último ciclo a manos del Tata Martino, que terminó en el peor desastre, pues estaba aferrado a jugadores sin nivel. Un técnico que ni siquiera vivía en el país para el que trabajaba. Perdió 3 torneos a manos de los estadounidenses y solo se dedicó a cobrar muchísimo dinero. Cuéntanos, ¿crees que México hará mejor las cosas para el Mundial que se jugará en una parte en sus tierras? ¿Crees que los dirigentes aprendieron la lección y harán grandes cambios? Por nuestra parte nos tenemos que despedir, pero no sin antes recordarte el pulgar arriba. Recuerda que estamos conectados por el fútbol. Hasta pronto.